Hoy estamos en la sala El Grito. Rodolfo, vamos con la intro. Y ahora, bienvenidos a todos ustedes nuevamente aquí entre Dionisíacas y Bacanales. Estamos ahora con nuestro querido amigo Ray Álvarez. Ray saluda a todo el público, o sea, son 4 o 5 gatos los que escuchan este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar escuchándonos aquí en esta Bacanal. Me encanta que se llame Bacanales, Dionisíacas y Bacanales. Amo. Gracias, amigo. Bien, hoy estoy entrevistándote porque quiero que me cuentes cómo es que surge esta idea de este espacio cultural, específicamente este espacio teatral, ¿no? Del Grito. Ya, sucede porque yo desde que he sido chico, desde que estudiaba en la escuela de teatro, me daba cuenta que no había un espacio para que luego yo pueda trabajar como actor. Y entre este miedo que tenía de después qué hago, no sabía qué hacer, me fui a Lima, me quité a Lima y bueno, tuve suerte de tener trabajo, todo, y después de un tiempo, cada vez que venía intentaba hacer proyectos, que hice proyectos acá, pero seguía sintiendo que no era una cosa que podía sostenerse en el tiempo, para mí por lo menos, para yo vivir tranquilamente de hacer teatro. Entonces, después de un tiempo que estuve viajando por Argentina y viviendo ahí en Buenos Aires, como que me di cuenta que la movida del teatro independiente era mucho más accesible para lo que podría yo hacer en una ciudad como esta, que nos cuesta todo y un montón. O sea, los que hacemos teatro independiente, por ejemplo, vamos al Teatro Municipal de acá de Trujillo y pucha, tenemos que pagar un montón porque no hay ni luces ni sonido y ahí se nos va prácticamente toda la taquilla, ¿no? Entonces, en Lima es parecido en el sentido de que, bueno, los espacios que hay en la mayoría son bastante equipados y tienen, bueno, mucho más comodidades que acá. Acá en Trujillo, porque no hay, los teatros están desequipados, pero en cambio en Buenos Aires vi estas ganas de ser resolutivos con lo que hay y a partir de ahí hacer teatro. Y bueno, tienen una cartelera bastante amplia de teatro independiente y de teatro comercial también. Es un aproximado de 400 espectáculos al día que puedes ver en Buenos Aires. Y claro, suena como wow, pero o sea, cuántos teatros gigantes y qué sé yo. Esto es Broadway, cuando te das cuenta es una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de teatros grandes, pero también de teatros independientes, pequeños, salas íntimas donde la gente soluciona bastante bien sus espectáculos. Entonces, viendo esa realidad, volvió mis ganas de que en algún momento abrir un espacio en Trujillo así. Porque creo hasta el momento que es la vía para poder empezar a tener una cartelera más grande y que el público se vaya gestando cada vez más y más en la ciudad. Entonces, estuve acá por vacaciones en realidad, porque me iba a ir a otro lado después de mi viaje a Argentina, pero vino la pandemia. Entonces me quedé como varado sin hacer nada hasta que me junté con otros compañeros y compañeras con los que había estudiado algunos o con los que había tenido alguna experiencia teatral y nos llevábamos súper bien, y empezó a surgir la idea de hacer teatro nuevamente. En el inicio fue teatro virtual y luego empezamos a sentir la necesidad de montar una obra, pero también pensábamos siempre en lo mismo que te comentaba al inicio. Ya montamos la obra, ensayamos un montón, se hacen cuántas funciones podemos hacer en el Teatro Municipal, ponte que 2, ya, y ahí muere, porque después nuevamente montarla con toda la calidad en cuanto a luces, sonido y todo lo demás es súper costoso y a veces inaccesible para grupos independientes que no tenemos ninguna subvención del Estado. Entonces así fue como empezamos a idear la idea de hacer un espacio como El Grito.
Y no fue hasta que un día pasé por acá y vi un anuncio de que este espacio estaba en alquiler y como que lo fuimos conversando hasta que nos dieron una buena propuesta para tomar el espacio. Y en verdad fue sin pensarlo porque dijimos ya lo hacemos y cuando estuvimos acá dijimos ay, tenemos que refaccionar todo esto. Ya pues y nos mandamos con todo y aquí estamos ya desde octubre en el espacio. Y desde ese entonces, ¿cuántos espectáculos has logrado desarrollar? Ay, a ver, no lo sé, no me acuerdo, pero debemos estar en microobras, obras de formato corto, de 15, 20, 25 minutos máximo. Ya habremos hecho unas 6 o 7 y vamos a estrenar ahora nuestra primera obra de formato largo, que es Las Criadas de Jean Genet. ¿Y cómo es este proceso que has sentido tú en hacer este microteatro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes tú en este proceso? ¿Es algo que ya venías haciendo antes? ¿Es algo que por las necesidades del momento tuviste que acogerte? ¿O cómo es el proceso que tienes para desarrollarlas? Mira, yo te cuento que me pasó algo bien bacán. Yo estaba en Lima en una temporada en el Teatro Británico, que es un teatro grande, ¿no? Con muchas butacas y una producción bastante holgada. Y me enteré que abrieron la primera sede de microteatro en el Perú, que fue Microteatro Lima, que se daba en Barranco. Y desde ese momento tenía yo ganas de actuar y hacer microteatro, porque me parece súper rico el tener al público sumamente cerca. Yo había vivido una experiencia parecida cuando hice Pedro y el Capitán en Lima también, en un sótano que hice en Barranco. Y desde ese entonces como que sentía que esto de tener al público cerca era otra forma de vivir una experiencia teatral que como actor me hacía muy feliz. Entonces, nada, tuve la oportunidad después de ese momento, me quedé con las ganas porque no podía, tenía una temporada aparte y bueno, no se dio en ese momento, pero creo que pasó un año aprox y tuve mi primer estreno en microteatro en Lima y luego ya empecé a trabajar en varios microobras allá y el formato a mí me gusta bastante porque creo que es una forma de acercar a un público nuevo al teatro, porque de alguna manera es una ventanita para ir creando público que luego pueda pedir obras mucho más largas, obras mucho más complejas. Quizá no digo que en microteatro no se hagan obras complejas, sino que creo yo que por la duración son mucho más amables con un público que recién está empezando en esto, ¿no? Entonces, este microteatro es como una generación para público y también para que el actor, la actriz pueda desarrollar su capacidad de manera sucinta, ¿no? Que no se enfrasque en tantos actos, escenas o episodios que pueda tener un trabajo y que nos cuente en un momento pequeño toda una situación que enmarque un conflicto en una persona, en el personaje en este caso, ¿no? Y que nos pueda mostrar lo concreto para el público. Exacto, en realidad el reto es ese, el reto es contarle al espectador un drama en muy poco tiempo y además un drama que cierre de alguna manera, que el espectador pueda sentir que vio un espectáculo teatral. Creo que ninguno de los espectadores que ha visto microteatro puede decir que no ha sentido que ha visto un espectáculo completo. Ha visto un espectáculo completo, pequeño, como un cortometraje, pero es un espectáculo. Y acá el otro reto es la repetición, porque en una microobra, bueno, en Lima, en el formato de microteatro, la sede que tienen, se hacen 5 funciones al día de cada microobra. Entonces es como terminas, vuelves, descansas y vuelves con la que viene, y vuelves con la que viene, y con la que viene, y con la que viene, que de alguna manera te da un entrenamiento actoral importante y te hace consciente del hecho de que puedes... Y ahí está el reto, ¿no? Que puedes o repetirte y hacerlo mecánico
o buscar los medios de que este espectáculo siga siendo vivo, sea un espectáculo que todo el tiempo tenga una frescura, que todo el tiempo vayas descubriendo más cosas. Aquí estamos hasta el momento con 2 funciones. A veces, como ha habido gente que se ha quedado sin entradas y ha habido una cantidad aceptable, hemos hecho una función más, y de alguna manera creo que es nutritivo para el actor esta repetición, que no es repetición en realidad, pero esta segunda o tercera, la cantidad de funciones que hagas, es una importante forma de ir nutriendo al personaje y ir descubriéndolo con el público, que es muy distinto que cuando uno ensaya, ¿no? El público te va dando otra mirada y uno va sintiendo esa mirada, ¿no? Entonces, de alguna manera también te hace oficio de actor, ¿no? Aquí el contacto ya es diferente que en un espacio más grande, no nos digamos que un espacio convencional, sino un espacio más grande, ¿no? Porque puede haber espacios alternativos porque son grandes y que parece que a veces te comen. O sea que el público, o sea, acá digamos que podemos pisar al público si no nos damos cuenta, o escuchar su respiración si nos concentramos demasiado. Sí, y además te da la posibilidad incluso de tocar al público, de ver sus miradas. Me he topado a veces cuando hacía función interrumpida con caras muy asustadas, extrañadas o muy conmovidas, y bueno, en un espacio tan pequeño está ahí esa emoción, lo tienes ahí. De alguna manera la retroalimentación es como rápida, a diferencia que un espacio un poco más amplio, que quizá que cuando prendan la luz recién vas a poder descubrir al público, ahí lo estás viendo mientras estás actuando. Y bueno, eso tiene su pro y su contra, porque o tienes una concentración súper buena para seguir, o te distraes y bueno, pasa, no sé, te puede modificar quizá en el momento, no sé, depende. ¿Y cómo es que tú ahora ves que ha desarrollado El Grito sus procesos de creación, ¿no? Ya vienes ya con 6 trabajos, ahora estás con un trabajo que es, digamos que es de tiempo más largo, ¿no? Una obra importante como la de Jean Genet. ¿Y cómo es que armas, cómo es que haces el proceso de tus creaciones, de los montajes en el trabajo? Yo creo que cada montaje debe hacerse a partir de un discurso o de algo que quiera decir el artista. Creo que si no sucede eso, es muy difícil que un montaje pueda funcionar, porque si un artista no tiene nada que decir, entonces ¿para qué se paró ahí en el escenario? Y eso me pasa a mí como programador, que las obras que propongo las escojo por varios motivos, pero sobre todo porque de alguna manera son cosas que me provocan a mí decir como artista. Siendo programador también me pongo un poco, priorizo mi lado artístico para decidir, ¿no? Pero ese es un trabajo de producción. Sí, ese es un trabajo de producción, pero es que el trabajo de producción teatral no puede ir desligada del arte, no puede ser solamente el ver la parte del negocio, también tiene que tener este lado, porque si no, de lo contrario, está destinado a fracasar también. O sea, una cosa que no dice nada, que no le dice nada a ninguno de los artistas, no los moviliza, muy difícil que tenga futuro. Entonces, de alguna manera, lo primero que me pasa cuando hago programación es esa, y lo segundo que me pasa es que dentro de esas obras que me encantarían hacer, escojo las que realmente más se acerquen a lo que en este momento como artista estoy pasando, y esas son las que decido escribir. No que esté pasando en mi vida privada, sino que esté pasando los discursos que me estén atravesando, que yo me estoy interpelando todo el tiempo de cosas que me pasan en el día a día o que voy descubriendo con investigación, ¿no? Y es por eso que a partir de ahí propongo. Y a la mayoría de artistas, en verdad a todos, siempre les doy el texto para que lo lean y me digan si realmente les interesa el montaje, porque también vuelvo a lo mismo, ¿no? Si es que el artista no se siente identificado con lo que va a expresar después, con lo que va a hacer, es como vacío, ¿no? Entonces acá, los artistas que están parados en este escenario, cuando hacen las funciones, así sean micro obras o obras largas, lo hacen porque realmente están comprometidos y se compraron el discurso del texto que están viendo. Qué interesante esa frase, se compraron el discurso, ¿no? O sea, si es que no tenemos
una conciencia de lo que vamos a hacer, a lo que yo estoy dispuesto a entregar mi instrumento. Entonces, como tú dices, no se queda en cascajo. Sí. ¿Y cómo ves tú los trabajos que han venido de fuera a querer presentarse aquí? Bueno, yo lo que veo es que hay muchas ganas de seguir, de seguir montando obras aquí, ¿no? Y yo agradezco bastante que hayan venido chicos. En general, los que han venido en su mayoría han sido exámenes de la escuela de teatro, que es muy distinto a cosas profesionales en el sentido de que, bueno, tienen una responsabilidad, tienen que hacer una cantidad de presentaciones y, bueno, es otro rol. Los pocos que han venido de manera profesional ya a montar sus espectáculos, yo lo que creo y lo que veo es que están comprometidos con gestar su espectáculo, que me parece importante, y en que su espectáculo siga creciendo. Veo las ganas de que los espectáculos empiecen a crecer, y veo incluso que chicos que se han presentado acá, que ahora se van a presentar en otros lados, porque se han abierto otros espacios también, ¿no? Aquí en Trujillo, y eso me parece que es fundamental, ¿no? Tener ganas de que lo que estás haciendo vaya creciendo y se vaya nutriendo. Y también veo importante el hecho de estar a la expectativa de cuánto más me puede aportar el público, cuánto más me pueden aportar las miradas externas. No digo para estar pendiente de una mirada externa siempre, sino lo digo como una manera de probar si está funcionando lo que yo estoy intentando expresar, o si tengo que seguir puliéndolo. Me parece que eso es bueno, no cerrarse a modificarse por mi público, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser la perspectiva que se tenga que tener en Trujillo con respecto al quehacer teatral? Yo creo que deberíamos volver a repensarnos en el hecho de que somos un arte colectivo y que debemos trabajar en colectivo. O sea, yo sé que en la escuela y en todos lados nos dicen que el arte es colectivo, que el teatro es colectivo, pero yo he visto, no voy a mencionar nada, pero yo he visto muchas veces actitudes muy individualistas dentro de la comunidad teatral. Entonces a veces me pongo a pensar, pero el arte, si el arte es comunitaria, colectiva, creo que deberíamos apuntar a ser una comunidad también igual, colectiva, comunitaria, de apoyo, de contención, de empuje a mejorar, ¿no? En conjunto. Entonces yo creo que el teatro trujillano debe apuntar a eso, a trabajar en colectivo, a trabajar en red, a irnos nutriendo dentro de los mismos espacios, los mismos espectáculos, los mismos artistas, ¿no? Y cada vez más ir mejorando en ese sentido. Creo que, por ejemplo, debemos fortalecernos como comunidad al punto de tener un sindicato, de tener algún fondo en común para poder tener acceso a, ya que el Estado no lo hace, por lo menos nosotros de manera independiente, a tener acceso a otros talleres, a otros maestros que nos puedan de alguna manera nutrir, retroalimentar también como comunidad, porque claro, cada uno de manera individual lo puede hacer con la plata que tenga o la que no tenga, ¿no? Depende de cada uno, pero si no crecemos todos como artistas, el público va a seguir siendo pequeño, ¿no? O sea, mientras más posibilidades de calidad artística existan en la ciudad, más público vamos a tener, ¿no? Sí, pues, porque cuando estamos hablando de este individualismo, creo que también se agarra y se cierra en un pequeño gremio. He tenido muchas veces que lidiar justo en estas fechas del Día Mundial del Teatro, en que se quería dejar de lado, por ejemplo, al TUT, porque ellos son de la universidad y no son de teatro, ¿no? Entonces es una actitud muy cerrada, ¿no? Y eso hace que personas que quieran hacer estas cosas o que simplemente están haciéndolas ya de manera amateur, comienzan a tener algo que tal vez los teatreros nos hace falta, ¿no? Que es saber venderse, ¿no? Y entonces comienzan a tener sus espectáculos, comienzan a mostrarse, comienzan a tener su público,
y acostumbran a su público a esta calidad, ¿no? que tienen y que a veces deja mucho que desear. Y entonces cuando uno viene con otra cosa nueva, profesional entre comillas si le queremos decir, porque vienen de la escuela, ¿no? Entre comillas también y más grandes, entonces te das contra la pared y dices, pero ¿por qué no haces algo más sencillo o algo más ameno, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que no tenemos el público al que estamos queriendo dirigirnos, ¿no? O que el público que tenemos no está acostumbrado a lo que le queremos dar, ¿no? Entonces es como los niñitos, a los bebés, ¿no? Si no les damos pronto un alimento, cuando lo queremos dar, cuando están un poquito más grandecitos, su estómago lo va a rechazar y va a crear una alergia. Y no es porque sean alérgicos, sino porque desde chiquito no le hemos dado palta, no le hemos dado mantequilla, no le hemos dado queso, no le hemos dado la leche, la otro tipo de leche. Entonces les da una alergia, pues, ¿no? No les das desde chiquitos, cómete una canchita, ahógate si quieres, pero saboréala. Entonces, es alérgico al gluten. Y no es alérgico al gluten, sino que nunca la diste de pequeño porque se vaya a ahogar, pues, con la cancha, ¿no? Entonces una cosa así es con el público, ¿no? Son personas a las cuales se les ha acostumbrado a la cultura de masas. ¿Cómo arrancarlos de eso, ¿no? ¿Cómo enseñarles que hay otras alternativas, de que podemos también consumir el arte, que el arte nos tiene que alimentar el alma, no solamente alimentar el ojo? Sí, claro, y creo yo que el proceso de ir conociendo al público es un proceso complejo también, difícil, porque requiere de estar con los ojos muy abiertos, los oídos también muy abiertos, para saber cómo van reaccionando a lo que tú estás dando, a lo que tú estás brindando, o cómo van reaccionando a lo que en otros lados están dando también, ¿no? Y además hay que también ser conscientes de que el público está viviendo un contexto particular, independiente, que el público del 2022 no es el mismo del 2020 antes de la pandemia, no es el mismo de los 90 y así sucesivamente. O sea, los temas que escogemos en nuestros espectáculos necesitamos que sean temas que el público pueda, de alguna manera, se pueda sentir identificado, o por lo menos quiere escuchar. No sé, creo que hoy en día es muy importante eso, porque además el público de hoy ya no es un público que sea muy ajeno a la ficción, es un público que en Twitter hace tendencia un montón de series de Netflix, de HBO, hace tendencia a un montón de plataformas porque tienen ficciones de muy alta calidad en su celular. Entonces, el teatro no puede no competir con eso. Sí, porque hacemos ficción. Sí, porque lo que presentamos son historias, presentamos dramas, pasan cosas. Entonces, no quiero decir con esto que todos hagamos las ficciones convencionales de esta vaina, sino que me refiero a que a partir de nuestras propias herramientas, ver lo que el público quiere escuchar en este momento para cuestionarlo, criticarlo, interpelarlo o entretenerlo, depende de lo que quiera hacer el artista, ¿no? Pero creo que ahí también es un tema delicado, ¿no? El ir conociendo al público. Y de hecho el público de Trujillo no es lo mismo. No va a ser el mismo público de Lima o el mismo público de Huancayo. Son realidades distintas a pesar de estar en un mismo país, ¿no? Entonces sí, tenemos que ser conscientes de a quién estamos dirigiendo lo que estamos haciendo. Sí, siempre. Muy bien, muchas gracias Ray por tus palabras. En verdad es interesante este espacio que tienes, que está asentándose, está mostrando cosas, ¿no? Está haciendo un teatro realmente comprometido, ¿no? Comprometido con el oficio del actor, comprometido con su público. Muchas gracias y esperamos que esto se quede aquí, que te renueven el contrato 5 años más, 10 años más, ¿no? Y si no, entonces si te vas a otro lado, que sea un espacio que no tengas que pintar tanto. Gracias Gustavo, gracias Bacanales y Dionisiacos por escucharnos. Un abrazo. Muchas gracias a ti, amigo. Entonces nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisiacas y Bacanales.